¿Quién está realmente detrás de AMLO? ¿Qué podemos esperar de AMLO? De Andrés Manuel López Obrador. Otra vez, la pregunta es un poco clara. ¿En qué sentido? ¿Esperar de qué? ¿En qué sentido? ¿Es sentido a nivel político? AMLO obviamente tiene gente que está dentro de su proyecto y que son liberales financistas. Pero lo mismo se puede decir por Trump, por Putin o por Xi Jinping. Y la lucha es eterna y continua entre los dos modelos. Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador es el presidente por primera vez en los últimos 100 años, que está buscando manera de construir un proyecto alternativo a este liberalismo planetario que siempre ha sido los dos partidos, los dos principales partidos de PRIAM, ¿no? del país. Entonces, la crítica feroz que estamos viendo de la derecha, ¿sabes? No es porque Andrés Manuel es malo, sino porque Andrés Manuel con su presidencia y con su adhesión férrea sobre todo anticorrupción, está quitando muchas fuentes de financiación a estos liberales financistas que con mucho gusto vendían al país a los intereses extranjeros. Y estos medios de comunicación que lo mismo estamos viendo en Estados Unidos, que en Rusia, que en China, que en México, la gran parte de los medios de comunicación de masa son absolutamente antinacionalistas. Son a favor del liberalismo planetario porque, repito, el liberalismo es un concepto planetario basado en un modelo de expansión infinita en un espacio que el planeta Tierra, que es un espacio infinito, que como no puedes hacerlo, tienes que vivir a costa de alguien. Y como esa gente, Andrés Manuel está quitando las fuentes de financiación, no pueden vivir a costa del Estado. Obviamente están criticando porque está quitando su dinero. Y lo mismo estamos viendo en Rusia con Putin, lo mismo estamos viendo en China con Xi Jinping. Y no quiero decir que Andrés Manuel, desde mi óptica, tal vez no comete errores, hay cosas que yo haría de forma distinta. Pero también es cierto, yo no tengo acceso ni en milisísima parte de la información que tendría un presidente de mi país o de México o de cualquier otro. Pero yo estoy absolutamente en el campo de Andrés Manuel, absolutamente a favor de todo lo que está haciendo. En ese sentido, creo que Andrés Manuel, la política que sigue, date cuenta, y la relación con Estados Unidos, Trump ha valorado, o quizás no es la palabra, ha respetado a muy pocos líderes. Hemos visto el trato con el primer ministro de Canadá, el desprecio total, y con razones obvias también, es una especie de parte del imperio. O primer ministro de Inglaterra, o de Francia, o de España, o de OTAN, o de G7, con desprecio total a esa gente, por razones que podemos entender porque es un proyecto alternativo. Y sin embargo, Andrés Manuel siempre trata con muchísimo respeto. Obviamente no es miedo, sino respeto. Entonces, en ese sentido, la política de Andrés Manuel es la política correcta. Hay cosas, repito, que no estoy de acuerdo, pero es lo de menos. Yo soy político y tampoco estoy para criticar la política de Andrés Manuel López Obrador, pero estoy muy feliz con todo lo que está haciendo como un extranjero, no viéndola de fuera y como alguien que entiende de geopolítica y de política conceptual. Me parece sus decisiones son muy Y acertadas. yo te apoyo ahí, Daniel. También estoy en México y me da mucho orgullo que, bueno, para que, no sé si lo leíste, pero está entre los 12 presidentes mejor vistos en el mundo a nivel de aceptación. Estamos hablando de los países del primer mundo y Andrés Manuel está entre en esos 12. Y además, cuando veo cosas como que me dicen que no construya la refinería y la voy a construir, eso me da mucha alegría y esperanza porque un presidente que quiere hacer su refinería quiere decir que quiere tener producción en su país de combustible para su gente, combustible más Date, barato, ¿no? date cuenta de una cosa, que el valor principal de México como país no está ni siquiera en sus recursos naturales, que son amplios, o su posición geográfica, que es también privilegiada. Tú estás entre los dos mares o dos océanos, ¿sabes? Estás a la entrada de América Latina a América del Norte y tu vecino es Estados Unidos con todas ventajas y obviamente desventajas. Sino porque Andrés Manuel por primera vez está um, dirigiendo una política nacional cuyo objetivo es aumentar el valor principal del país, cuál es la juventud. Hay más de 50 millones de jóvenes en México. Esta juventud necesita una dirección, necesita razón de ser, necesita estudiar, eso es el futuro de la patria. Entonces, si antes los presidentes anteriores miraban a esa gente como mano de obra barata, como camareros y azafatas y limpiadores de cuartos de baño, México no es eso. Esa gente no quiere ser sin ningún tipo de desprecio hacia cualquier tipo de ocupación, sino para ser científicos, para ser astrofísicos.
nucleares, por ejemplo, en NASA, tienes la tercera parte de los ingenieros de NASA nacieron en México o son descendientes de mexicanos. O sea, esto te dice muchísimo. Esto es la capacidad intelectual de esta juventud. De estos 50 millones más, 50, no sé, 2 me parece, millones de jóvenes en México, es la fuerza del futuro del país. Y eso hay que darle a esa gente la educación de primera, y hay universidades de primerísima, como UNAM, por ejemplo, en la Ciudad de México, Monterrey, ¿sabes? De tecnológica, que es número 43, si no me equivoco, a nivel mundial, a nivel de tecnología. Entonces, es decir, o sea, esa gente es el futuro. Dentro de este nuevo mundo del sexto tecnoparadigma, están más que, ¿sabes?, calificados para ser los principales países en este nuevo mundo donde estamos entrando.